El calentamiento global es el mayor peligro que enfrenta la civilización, pero la propia naturaleza podría tener la solución. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo las ballenas ayudan a combatir el cambio climático. Además, le contamos por qué hay cada vez más gobiernos alrededor del mundo que no logran cumplir con su tarea principal, la de gobernar. Y le revelamos los sorprendentes y controversiales detalles de un estudio que asegura que el acto de rezar puede tener valor monetario. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. El calentamiento global es el mayor peligro que enfrenta nuestra civilización, que enfrenta el planeta. La cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o CO2, que produce la actividad humana y que sube hacia la atmósfera, ha subido las temperaturas del planeta a niveles de emergencia. Y ya no basta con solo reducir los gases que producimos a diario, eso es necesario, pero también es necesario, de hecho es urgente, disminuir el volumen de gases ya emitidos que están en la atmósfera y que forman una especie de caparazón alrededor del planeta que genera el llamado efecto invernadero. Disminuir esa caparazón gaseosa que envuelve a nuestro mundo requiere de complejas tecnologías, como por ejemplo las que permiten absorber el CO2 directamente del aire e inyectarlo bajo tierra. Pero en su mayoría estas tecnologías son muy complicadas. Aún no las tenemos, aún están en etapas de desarrollo y son muy costosas. Sin embargo, ¿qué pasa si le digo que la naturaleza podría tener una solución? Una solución que no requiere tecnología, que es efectiva, económica y fácil de financiar. ¿Usted sabe cuál es? Las ballenas. Oyó bien, ballenas. Un reciente estudio reveló que las ballenas acumulan cantidades exorbitantes de dióxido de carbono en sus cuerpos durante sus muy prolongadas vidas, haciendo de estos sorprendentes mamíferos unos importantísimos aliados en la lucha contra el cambio climático. Para entender cómo es todo esto, que es sorprendente e inusitado, los voy a llevar de viaje alrededor de los océanos del mundo, buscando las ballenas que nos van a ayudar a enfrentar el cambio climático. Parece insólito, pero tiene una enorme promesa. Mire. La comunidad científica ha declarado a las ballenas como las criaturas más grandes e inteligentes del océano. Estos mamíferos incluso presentan comportamientos similares a los de los humanos, como el de conquistar a una enamorada. Hablamos al respecto con el Dr. Chris Parsons, biólogo marino de la Universidad George Mason. These whales on the breeding grounds sing to each other. Estas ballenas se cantan para reproducirse. Los machos le cantan a las hembras para atraerlas, y los machos, con las canciones más diferentes y novedosas, resultan más atractivos para las hembras. Are more attracted to the females. Pero eso no es todo. Las ballenas también son una potente arma contra el cambio climático. Algunas especies de ballenas llegan a vivir hasta 200 años y durante sus vidas contribuyen a la captura de alrededor de 33 toneladas de dióxido de carbono, casi 30.000 veces lo que absorbe un árbol. Now, the humpback whales, for example, in Colombia, feed in Antarctica. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, migran desde Colombia para alimentarse en Antártica. Comen krill y luego regresan a los trópicos donde casi no hay nutrientes. Y sus heces sirven básicamente como un fertilizante rico en hierro y nitrógeno. Este fertilizante es esparcido en la superficie de los océanos, alimentando el fitoplancton, las criaturas responsables de capturar el carbono de la atmósfera. Si los niveles de fitoplancton incrementan en tan solo un 1%, esto equivaldría a reforestar un bosque entero en Brasil. That's like reforesting a whole swathe of Brazil. El fitoplancton es el microorganismo base de todas las cadenas alimentarias en el océano y produce al menos el 50% de todo el oxígeno en nuestra atmósfera.
Además, el fitoplancton captura alrededor de 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo mismo que absorberían 4 bosques amazónicos. Durante su periodo de migración, las ballenas fertilizan el fitoplancton alrededor de todos los océanos, ya que recorren más de 10.000 kilómetros cada año. Además, cada vez que salen a respirar, las ballenas arrastran nutrientes desde las profundidades de los océanos hacia la superficie. Estos nutrientes también facilitan el crecimiento del fitoplancton. Incluso después de su muerte, las ballenas siguen combatiendo el cambio climático. Al morir, los cuerpos de las ballenas se hunden, convirtiéndose en una de las mayores fuentes de material orgánico que cae desde las capas superiores del océano. Una vez en las profundidades, sus cadáveres proporcionan alimento para más de 400 especies marinas, además de almacenar grandes cantidades de CO2 durante cientos de miles de años más. Aún así, durante el último siglo, el número de ballenas en el océano descendió de cerca de 5 millones de ejemplares a poco más de 1 millón. La mayor amenaza, según expertos, ya no es la caza, pero siguen siendo los humanos. Other issues are pollutants. Algunas de las amenazas a las que se enfrentan las ballenas son la contaminación en los océanos, los choques con barcos y las redes de pesca en las cuales pueden terminar atrapadas. También se ven afectadas por los ruidos subacuáticos generados por la actividad humana, por el turismo, y corren el riesgo de atorarse con desechos marinos o incluso ser atropelladas por lanchas si se acercan demasiado a la costa. Para incentivar la conservación de las ballenas, economistas del Fondo Monetario Internacional se propusieron determinar su verdadero valor económico. Así lo explica el Dr. Ralph Chamie, subdirector de la institución. As economists, can we value that? Can we value the amount? Well, we know the amount of carbon. Como economistas, ¿podemos asignarle un valor a las ballenas? Bueno, conocemos la cantidad de CO2 emitida y cuánto le estamos pagando a países por no contaminar o cortar árboles, así que tenemos una cantidad y un precio, y si multiplicamos esos dos factores por la expectativa de vida de una ballena, nos aproximamos al valor de las ballenas en la captura del CO2. Además, el Dr. Chamie y su equipo consideraron la contribución de las ballenas a la multimillonaria industria del turismo, a la salud de los océanos y por ende a una industria pesquera próspera. Calcularon que cada ballena tiene un valor de $2 millones. Otras soluciones incluyen incentivos en forma de subsidios para países que incurran en costos significativos en la protección de las criaturas marinas, así como recompensar a compañías navieras que cambien sus rutas para reducir el riesgo de chocar con ballenas. Y es que se estima que a menos de que se presenten nuevos métodos de conservación, duplicar el número de ballenas actuales tomaría más de 30 años. Quizás, para ese entonces, sea demasiado tarde. Las ballenas contra el cambio climático. ¿Quién lo iba a decir? A regresar en la pausa, cambio de tema. Vamos a explorar juntos por qué hay cada vez más gobiernos en todo el mundo que no logran cumplir con su tarea principal, la de gobernar. No se vaya, les va a interesar. ¿Qué tienen en común España, Israel y el Reino Unido? Bueno, son democracias, son países avanzados y también son países que parece que son ingobernables. Estos países se destacan por su incapacidad de formar gobiernos estables y capaces de gobernar. Pero no son solo estos tres países los cuales, después de todo, cuentan con regímenes donde aún se respeta la división de poderes y los límites al poder del Ejecutivo. Como sabemos, sobran los países donde la disfuncionalidad política es mucho más grave que estos tres. En todo el mundo, gobernar se está haciendo más difícil. Y en un número creciente de casos parecía que es imposible, son países ingobernables. Estamos viendo como las elecciones, por ejemplo, ya no actúan como ancla que estabiliza la política y hace posible que el gobierno gobierne. Más bien, las elecciones y los referendos ahora revelan la profunda división de la sociedad, la polarización del electorado, y así trancan el juego político y hacen imposible la toma de decisiones necesarias para gobernar. Esto no es normal, pero ¿por qué cada vez más los países se hacen ingobernables? ¿Qué pasa?
¿Cómo le afecta al mundo esta crisis de gobernabilidad en tantos países importantes? ¿Y qué podemos hacer para intentar remediarla? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. El 10 de noviembre de 2019, los españoles acudieron a las urnas por cuarta vez en 4 años. El presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, apostaba por que esta vez los electores le dieran una mayoría en el Parlamento para finalmente poder gobernar. Y es que desde abril de ese año se le había hecho imposible pactar una coalición con otros partidos para poder formar gobierno. Pero el resultado de estos comicios parecía aún más desesperanzador, y para analistas políticos como Francisco Camas García, despertaba un creciente temor hacia la falta de gobierno en España. Estamos ante probablemente el segundo momento político más complejo y más difícil en la historia de España desde la restauración de la democracia. Sin embargo, este escenario dio un giro inesperado. Menos de 48 horas después de las elecciones del 10 de noviembre, Pedro Sánchez firmó un preacuerdo con Pablo Iglesias, uno de sus grandes oponentes, dando paso a una coalición que hasta entonces había sido considerada inconcebible, pues así se habían enfrentado públicamente durante meses. Sigue, señor Iglesias, sin querer entender que hace falta un gobierno coherente y cohesionado, no dos gobiernos en un gobierno, señor Iglesias. También hemos cometido errores, fundamentalmente uno, creer la palabra de Pedro Sánchez. España está lejos de ser el único país afectado por la ingobernabilidad. Entre 2018 y 2019, países como Italia, Israel, Perú y Reino Unido han pasado por estancamientos políticos similares. En Reino Unido y España, los datos demuestran un fuerte declive en los sistemas bipartidistas. Grandes partidos tradicionales, que en la década de los 80 se llevaban cerca del 90% de los votos, hoy día se llevan apenas 30%. Y la aparición de nuevos y en ocasiones polarizantes partidos ha dificultado la obtención de mayorías capaces de gobernar. La Internet también se ha convertido en una potente arma política que facilita que oscuros intereses puedan manipular a los votantes más desinteresados o distraídos y permite la diseminación de información falsa, muchas veces desde el anonimato. Pero las dificultades para gobernar no solo las generan los líderes y sus mensajes, también los seguidores. Por ejemplo, los británicos al día siguiente de haber votado a favor de romper con Europa, buscaron masivamente en Google qué significaba eso del Brexit. Y hoy, más de 3 años después del decisivo referéndum, el gobierno del Reino Unido aún no ha logrado ejecutar una salida. Mientras tanto, decenas de miles de ciudadanos arrepentidos inundan las calles de Londres para exigir que se detenga el Brexit. Necesitamos que la gente vuelva a las urnas. El referéndum del Brexit se hizo hace 3 años y medio. Hoy día, los gobiernos cambian más a menudo que eso. Otra causa de ingobernabilidad es la corrupción sistemática de las normas constitucionales, que hace que los procesos políticos sean arbitrarios. Es el caso de Perú, donde un fuerte enfrentamiento de poderes entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso peruano acabó en la disolución de esta institución. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. El Congreso respondió destituyendo al presidente y juramentando a la vicepresidenta, quien también renunció al cargo horas después. Pero gobernar no solo se le está haciendo más difícil a las democracias. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han tenido que enfrentarse a protestas callejeras espontáneas. Xi y Putin ejercen un férreo control sobre sus respectivos países y quienes protestan en las calles de Hong Kong y Moscú no son una amenaza para la sobrevivencia de estos regímenes. Pero lo sorprendente es que Xi y Putin no hayan acabado antes con las protestas. Es posible que esto se deba a que no saben cómo combatirlas, pues en muchos casos las protestas no tienen líderes obvios y la organización y coordinación depende de las redes sociales.
Ante este panorama, expertos aseguran que es crucial que exista transparencia en cuanto a los orígenes, los intereses y las fuentes de la información que consumimos. Y a su vez, que se le impida a las empresas de tecnología informática y de redes sociales la diseminación de información que sabotee procesos electorales. Pues empresas como Google, Facebook y Twitter, por ejemplo, se han lucrado al vender mensajes de propaganda electoral a entes desestabilizadores de las democracias. Las campañas de educación pública también pueden lograr que las personas sean menos vulnerables ante las manipulaciones que llegan vía Internet. Pero esto debe ir acompañado de campañas que expliquen las nefastas consecuencias de la indolencia electoral. Y es que los votos indiferentes o desinformados pueden resultar en una amenaza más grande que los propios líderes incapaces de gobernar. La ingobernabilidad, un grave problema que está afectando tanto a las grandes potencias como a los demás países. Y debemos pensar qué hacer para combatir estas parálisis. Y al regresar a la pausa les voy a hablar de algo muy normal, pero también muy especial, rezar. Pero se lo voy a mostrar desde un ángulo que usted no ha visto, estoy seguro. Ya verá, no se vaya. Y para terminar el programa vamos a hablar del acto de rezar. Durante milenios, creyentes de las más diversas comunidades religiosas han utilizado el rezo como vía para comunicarse con seres divinos. El rezo puede ser para dar gracias, expresar algún sentimiento o hacer alguna petición. Pero ¿sabía usted que ese acto tan espiritual, tan devoto, puede tener un valor económico, un valor monetario? Esto es lo que descubrieron dos economistas que se pusieron a investigar el tema. Linda Thunstrom y Shiri Noy, en un sorprendente y controversial estudio, han investigado este tema. Así que hoy decidimos ver cómo es eso de ponerle un precio a los rezos. Miren. A comienzos de 2019, Nueva Zelanda sufrió el ataque terrorista más violento de su historia. 2 tiroteos consecutivos en 2 mezquitas se cobraron las vidas de 51 personas. Acto seguido, líderes alrededor del mundo expresaron que estaban pensando en las víctimas y orando por ellas. Prego per i morti e i feriti e i loro familiari. En países como Estados Unidos, el gesto de ofrecer pensamientos y oraciones se ha vuelto común entre los políticos. Así se expresó el presidente Donald Trump, por ejemplo, tras un tiroteo en el estado de Texas en 2017. Nuestros pensamientos y oraciones van hacia las víctimas y familiares del terrible y asesino ataque de hoy. Y según el registro congresional estadounidense, desde 1995 esa expresión ha sido utilizada en 4.439 ocasiones por congresistas en el país norteamericano. Los críticos argumentan que se trata de un gesto vacío y que los políticos deberían optar por medidas concretas para resolver problemas como las masacres con armas de fuego. Como dije tan solo hace unos meses y como dije unos meses antes de eso y como digo cada vez que ocurre uno de estos tiroteos masivos, nuestros pensamientos y oraciones no son suficientes. Pero las economistas Linda Thunstrom y Shiri Noy llevaron a cabo un estudio en el que descubrieron que la frase sí puede tener un valor concreto, o por lo menos monetario. Las investigadoras reclutaron a personas cristianas y ateas que estaban pasando por momentos difíciles. A cada individuo se le asignó un monto económico y se les preguntó cuánto de ese presupuesto estaban dispuestos a dejar ir por recibir pensamientos y oraciones de extraños, religiosos y no religiosos. Los resultados revelaron, por ejemplo, que los cristianos están dispuestos a pagar en promedio $7.17 por recibir oraciones por parte de curas y $4.36 por oraciones que vengan de otros cristianos. Sin embargo, estos no valoran que los ateos o los agnósticos les envíen pensamientos.
Hablamos con Linda Thunstrom sobre lo que el estudio reveló acerca de cómo los ateos y agnósticos valoran estos gestos. Now, the most surprising finding was the negative willingness to pay. El hallazgo más sorprendente fue la disposición de los ateos y agnósticos a pagar por no recibir pensamientos y oraciones. Habíamos anticipado que serían indiferentes a este tipo de gestos y que no estarían dispuestos a pagar por ellos, pero eso no fue lo que encontramos. But that is not what we found. Lo que encontraron fue que los ateos y agnósticos preferirían pagar en promedio $3.54 para no recibir ni pensamientos ni oraciones por parte de cristianos, incluso si son curas. Le preguntamos a Thunstrom si temía que su estudio despertara críticas y nos respondió que su propósito no es insinuar que se debe pagar por un acto tan sagrado para los creyentes, sino ayudarlos a entender mejor cómo los miembros de una sociedad valoran este tipo de gestos. As a policymaker, you want to be aware of who your audience is, who it is that you're talking to. Como legislador deberías estar consciente del público al cual te diriges. Si la meta es ayudar a personas que pasan por una situación difícil y esa comunidad está compuesta en su mayoría de cristianos religiosos, ofrecer pensamientos y oraciones es completamente apropiado y será visto como un gesto de empatía y compasión. Pero si la comunidad está compuesta en su mayoría por ateos y agnósticos, los políticos deberían pensar en maneras diferentes de expresar su empatía por la gente que desean ayudar. Empathy for the people that you're trying to help. Para Thunstrom y Noy, hay una enseñanza clave aquí. El gesto de enviar pensamientos y oraciones no debe ser utilizado con ligereza por líderes políticos. Ahí lo tiene. Rezar no solo tiene valor espiritual, aparentemente también tiene valor monetario. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que se haya divertido. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.